En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Dentro de este tiempo de la Cuaresma hemos venido reflexionando en la importancia del culto, la importancia de la limosna, es decir, la caridad que debo tener con el hermano y el desapego de mis bienes materiales, y también de mi relación conmigo mismo, purificar mi mente, mi corazón, mis sentimientos, pensamientos. En este Evangelio está referido, yo diría, en esas dos dimensiones, tanto con Dios como con el prójimo. Esta pregunta se la hace un escriba. Eran conocedores de la ley de Dios y de la palabra de Dios, y le pregunta cuál es el principal de los mandamientos. Y Jesús responde con lo que se le conoce como la Shema, porque era una frase o un credo, una oración de los judíos que se las había dado Dios en el Antiguo Testamento. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y entonces Jesús responde esa que se saben todos los judíos. Y le dice, Jesús continúa: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Jesús engancha los dos mandamientos. No puedes decir yo amo mucho a Dios cuando desprecias a tu hermano. Por eso digo que Jesús lo engancha. De modo que si tú lo desenganchas, estás actuando en contra del Señor. Cuando hay rencores, cuando no perdonamos. Y por eso dice este hombre: tienes razón, Señor, cuando dices que el Señor es el único, etc. Y este hombre dice algo muy interesante: y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Por qué? Porque la gente tenía en su conciencia que tenía que ir al templo a realizar un holocausto. Es decir, llevar un animalito, se quemaba la grasa, se quemaban algunas partes de ese animalito, se quemaba. Y luego aparte ofrecer el sacrificio, matar algún animalito de estos que eran ofrecidos a Dios. Y este hombre dice algo muy interesante: tienes razón, Señor, cuando dices, etcétera, y amarlo con todo el corazón vale más, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre, que es un escriba, entiende muy bien que el culto a Dios, mis actos de piedad, tienen que ir unidos, como lo dijo Jesús, del amor al prójimo. Y por eso Jesús le dice algo muy bonito: no estás lejos del reino. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, que mis actos de piedad y mis actos de culto tienen que ir unidos de la caridad y del amor al prójimo, ya entendimos el mensaje. Si todavía hay rencores, si me aíslo solamente para vivir mi fe, ando mal. Que Dios nos conceda la autenticidad de la fe y amar con todo el corazón al Señor y al prójimo como a uno mismo. Que vayan unidos estos dos mandamientos. Si tengo amor, no lo puedo entender sin el amor al prójimo. Y en estos días en que estamos con esta contingencia de salud, yo quiero invitarte a que pongamos atención a esto que nos dijo nuestro obispo de Piedras Negras: todo cristiano queda exento del precepto dominical. Todos. Si no asistes a misa el domingo, está bien, presenciala por las plataformas y las redes sociales. Te vamos a avisar a qué hora lo vamos a transmitir. O míralo en la televisión, porque no podemos reunirnos más de 15 personas.
También el gobierno del estado, los gobiernos municipales ya nos dieron instrucciones para cuidarnos del COVID-19. Entonces, todos estamos exentos del precepto dominical, todos. Este domingo, quédate en tu casa y mira la misa a través de las redes sociales o de la televisión, y con eso vas a cumplir. No cometes pecado si no asistes a misa mientras esté esta contingencia y el obispo no declare otra cosa. No vas a cometer pecado, no te vas a tener que confesar de que no asististe a misa. Siéntate en tu casa con la debida reverencia, como si estuvieras en el templo, y observa la televisión o la computadora o el teléfono y vive la misa ahí. No asistas, no es necesario. Tú desde ahí haces tu comunión espiritual. Que seamos muy serios para cumplir estas ordenanzas, que nos lavemos mucho las manos, lávate muy bien las manos, lava tu ropa, haz todo lo que se nos indica y no salgas de casa, no salgas, a no ser que tengas que trabajar de alguna manera que tu sueldo depende de eso, pues bueno, hazlo, si es un negocio, pero no salgamos, permanezcamos en casa. En otros países ya hay restricción tan grave que anda la policía no permitiendo a la gente que salga. No lleguemos a eso. Permanezcamos en casa, y los mayores de edad, los más grandes, cuídense más. Son los más vulnerables, los de la tercera edad. Entonces, por favor, ya tomemos en serio esto. No es necesario asistir a misa el domingo, pero vivámosla desde las diferentes plataformas y redes sociales. Que el Señor siga cuidándonos. Hagamos una oración. Señor Jesús, tú eres nuestra salud. A ti acudimos en nuestras necesidades. Protege a nuestra patria, a nuestra ciudad, a nuestras comunidades, y bendícelas y concédenos a todos la salud, y ahuyenta de entre nosotros esta amenaza y cualquier enfermedad. Bendícenos a todos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.